Que el Señor le bendiga una vez más. Este es su hermano y amigo Salvador Cruz. Tengo la segunda parte de este hermoso investigación, un libro hecho por Guillermo Carey allá por el año de 1834, y quiero tener en esta oportunidad la segunda parte y se llama Ecos del Pasado. El significado teológico de la investigación de Carey para la evangelización mundial en nuestros días. Para la historia del cristianismo, el año de 1834 fue un año digno de atención, ya que en él murieron dos gigantes de la iglesia cristiana. Cada uno había impulsado movimientos importantes basados en su particular conjunto de afirmaciones acerca del mundo de los hombres y de las cosas. Guillermo Carey, en el año de 1761 al año de 1834, es llamado el padre de las misiones modernas, y Federico Schleiermacher en el año de 1868 y el año de 1834. Es conocido como el padre de la teología liberal contemporánea. Ambos obtuvieron estos títulos por sus influyentes contribuciones, no por haber sido los primeros cronológicamente hablando. Es posible preguntarse acertadamente qué importancia podría tener la investigación de Carey más de 200 años después de su publicación original. Desde que fue sobrepasado por ideas más sofisticadas acerca del cristianismo en un mundo pluralista. El historiador, por supuesto, desea preservar la investigación para la posteridad. Al teólogo contemporáneo le gustaría leerlas para tomar nota del grado de progreso logrado en los años intermedios. El filósofo está interesado en su tono medieval, vestigio de una edad cuando los hombres verdaderamente pensaban que podían conocer a Dios y deseaban que otros también lo pudieran conocer. Cualquiera que sea la razón para leer la investigación hoy, el impacto completo se pierde sin una comprensión tanto de los textos históricos y teológicos de su época como de los más prevalecientes en la actualidad. Carey nació en el año de 1761 cerca de Northampton, Inglaterra. Su padre tenía un oficio común como tejedor, operando un telar en su casa, antes que la revolución industrial estableciera a estos tejedores en fábricas. Durante su infancia, la alergia redujo el entusiasta interés de Carey por la jardinería. No obstante, sus intenciones botánicas tuvieron buen uso más tarde en la vida de Carey. Por causa de su alergia, comenzó un oficio de puerta adentro como aprendiz de zapatero. Durante su adolescencia se interesó mucho más por la literatura bíblica y se dedicó a un riguroso estudio y servicio en la iglesia local. Carey debió estirar sus magros ingresos para recibir a su flamante esposa en el año de 1781. No mucho después que la nueva familia se constituyó, la hermana de su esposa enviudó, y Carey debió tomar la responsabilidad financiera de las dos familias. Probablemente para aumentar sus ingresos, tanto como para perseguir sus verdaderos intereses, asumió el pastorado bivocacional de una pequeña iglesia bautista en el año de 1785. Finalmente lo llevó a una iglesia más grande para el servicio en Leicester. Esta iglesia tampoco podía alcanzar un ingreso suficiente, de modo que él dictaba clases en una pequeña escuela
y continuaba fabricando y arreglando los zapatos. Es asombroso, pero Carey todavía encontraba tiempo para estudiar la Biblia y leer los coloridos relatos de los viajes del capitán Cobb por tierras lejanas. Las descripciones que hizo Cobb de pueblos y lugares más allá del horizonte del taller del zapatero suscitó un problema teológico para Carey. ¿Cuál, si la había, era la responsabilidad de los cristianos en comunicar el Evangelio de Jesucristo a estos pueblos recientemente encontrados? Carey estudió relatos históricos de aquellos que se habían aventurado más allá de sus propias playas con el Evangelio antes de su tiempo. Junto con los mandatos bíblicos para las misiones, su estudio lo llevó a conclusiones de que el mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura y de hacer discípulos de todas las naciones se aplicaba a los cristianos de todos los tiempos. Un ardiente deseo de evangelizar a los que vivían fuera de Europa cautivó su pensamiento. Los lectores actuales pueden encontrar esta conclusión de Carey como un lugar común, pero en aquellos días era una separación radical del estatus teológico. Carey era pastor de una iglesia bautista particular. Los bautistas particulares se distinguían de los generales por su alianza teológica con el calvinismo y el arminianismo respectivamente. El calvinismo dortiano codificó tendencias reaccionarias en Holanda durante el siglo anterior a Carey. Así, el Sínodo de Dort presentó una extrema forma de calvinismo como respuesta estándar al pensamiento de Jacobo Arminio en el año de 1560 al año de 1609. El énfasis de Dort era la doble predestinación, que degeneró en una determinación fatalista. Llevó a los bautistas particulares calvinistas de los días de Carey a pensar que solo Dios estaba obligado a salvar a los elegidos sin necesidad alguna de actividad humana. Los contemporáneos de Carey, por lo tanto, suponían que los pasajes de la Gran Comisión en los evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos se aplicaba solo a los apóstoles originales. A principios del año de 1792, Carey publicó un retrato sobre su polémica contra la corriente de opiniones prevalecientes titulado Una investigación acerca de la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. La expresión usar destaca la aseveración enfática de Carey de que la actividad humana es requerida por Dios para comunicar el Evangelio a los que de otra manera se perderían en el infierno eternamente. Como era de esperarse, la publicación resultó a sus pares un asunto curioso. En mayo del mismo año, Carey se dirigió a la reunión asociacional de pastores en Nottingham. Basó su mensaje en Isaías 54, 2 y 3. El tema era el mismo de su investigación. El sermón tuvo un sonoro crescendo a medida que desafiaba a la audiencia. Esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Su exhortación describe una perspectiva balanceada de las funciones divinas y humanas en el cumplimiento del mandato misionero. La felicidad completa se levanta del mismo carácter de Dios, pero su divina gracia es para todos los hombres del mundo. Él permite al hombre participar en el cumplimiento de su gozo, la salvación de los elegidos.
Carey urgía a quienes hubieran sido igualmente movidos por este mensaje a no distraerse y a formar una sociedad para sembrar el evangelio a todo el mundo. El consenso de las opiniones fue esperar y ver qué dirían las congregaciones y pastores representados acerca de esta nueva idea. Afortunadamente, la semilla no cayó en saco roto y más tarde, en ese mismo año, se encontraron otra vez y formaron la Sociedad Bautista Particular para la propagación del evangelio entre los paganos. Carey no tenía textos modelos que describieran cada detalle de la actividad misionera para aplicarla. Solo tenía algunos relatos de misioneros anteriores a él, que por cierto influyeron, pero en su mayor parte él abogó por una aventura pionera para los protestantes. Carey no era un teórico de escritorio, tampoco estaba llamado a algo que solo los otros iban a hacer. Carey no era esa clase de persona. Su intención fue de ser primero y voluntario para la agenda misionera y así emprender grandes cosas para Dios. Con magros recursos, no obstante, Carey decidió a la necesidad de la sociedad de equipar a John Thomas, un cirujano que ya había estado en la India, y cuando Thomas mencionó que era muy probable que un misionero pudiera autosostenerse en la India, la esperanza de Carey aumentó y fue inmediatamente él el que se ofreció como voluntario para servir junto con Thomas. Era el 9 de enero de 1793 y había nacido el equipo misionero de Carey y Thomas. Carey sirvió en la India por 41 años. Durante ese tiempo implementó prioridades misioneras de vanguardia para su tiempo. Estructuró su ministerio misionero en la India sobre 5 puntos básicos: la extensión del evangelio por todos los medios posibles, distribución de Biblias en el idioma de la gente para aumentar el conocimiento del evangelio, establecimiento de iglesias lo antes posible. Estudió en profundidad el entorno y el pensamiento de los pueblos preceptores no cristianos indígenas, provisión para la pronta capacitación de liderazgo nativo. Las ideas estimulantes de Carey y su carrera en la India impulsaron a otros a interesarse en las aventuras misioneras. A través de todo el mundo anglófono, otros organismos protestantes formaron agencias de envío. Otras partes interesadas formaron las sociedades misioneras de Londres en el año 1795, las sociedades misioneras de Glasgow y Escocia en el año 1796 y la Junta Americana de Comisionadores para las Misiones Foráneas en el año de 1810 y la Convención General Misionera de la Denominación Bautista de los Estados Unidos de América para Misiones Foráneas, año 1814. Entonces comenzó el mayor surgimiento en la historia de la actividad misionera mundial. Los voluntarios misioneros llevaron literalmente el evangelio hasta los confines de la tierra. La buena voluntad que tuvo Carey de plantarse contra las corrientes de opiniones teológicas y basar sus afirmaciones honestamente en la Biblia estimularon a los movimientos misioneros modernos a ir a las misiones. Esto es una exhortación a todos aquellos que escuchan esta interesante y grandísima historia de Guillermo Carey, a seguir llevando el evangelio hasta lo último de la tierra para que Cristo venga por su iglesia. Que Dios te bendiga. Se despidió de ti tu amigo y hermano Salvador Cruz.